Buenas tardes, noches. Soy Antonio Moreno Cibantos y soy un médico jubilado que ha trabajado en un pueblo de médico. Trabajé de pediatra 11 años y trabajé en el Servicio de Salud Pública del Área 2 en la Comunidad de Madrid los últimos 20 años de mi actividad profesional. Quiero hablaros de los virus en general y en particular de los coronavirus, y también hablaré de una manera más extensa sobre el virus de la gripe. En principio, los virus, como sabéis, pues son ubicuos, están en todas partes. Aproximadamente existen como 300.000 virus diferentes, se calcula, y de esta cantidad de virus que existen, aproximadamente 5.000 de ellos se sabe que en algún momento han afectado a los humanos. Vamos a hablar ahora de los coronavirus y del virus de la gripe. Los coronavirus y los virus gripales tienen en común que son virus RNA los dos, y los dos en principio tienen espículas que protegen al RNA que está en el interior de ellos, y en el caso del coronavirus es una espícula S, y en el caso de la gripe pues los virus están cubiertos por unas proteínas, una de ellas se llama hemaglutinina y la otra se llama neuraminidasa. Son las famosas H y N que suelen acompañar a los diferentes tipos de virus gripales. Voy a hablar sobre todo de las pandemias que se han producido de gripe en los humanos a lo largo de la historia. En principio existen registros de virus de la gripe y de sus pandemias desde el año 1580, pero realmente los virus que han causado estas pandemias, muchos de ellos no los conocemos, y únicamente las que se produjeron en el siglo pasado son las que han podido ser filiado el virus que las causó. En este caso sabemos que en el año 1918 hubo la pandemia más importante que conocemos por el virus de la gripe AH1N1, en el año 1957 hubo otra pandemia por el virus de la gripe AH2N2, y en el año 1968 hubo una tercera pandemia por el virus AH3N2. Es muy importante conocer que la presentación de pandemias de los virus gripales por los mismos serogrupos sí que tienen una cadencia de tiempo que es muy parecida. Esto es, se sabe y conocemos que el virus de la gripe AH2N2 que circuló en el año 1957 también estuvo circulando en el año 1888, con lo cual se produce una distancia de tiempo más o menos de 70-75 años. Lo mismo sucedió con el virus de la gripe AH3N2, que circuló en el año 1968 y previamente había circulado en las poblaciones humanas en el año 1898, produciéndose una latencia de tiempo muy parecida de 70-75 años. También con el virus de la gripe AH1N1 sucede que circuló en el año 1918 y posteriormente en el año 1977 produjo una pandemia no tan importante como la de aquel año, pero también se produjo una importante pandemia en el año 1977, como ya digo, y la latencia de tiempo es semejante a la de los otros dos virus que hemos comentado. Con todo ello, lo que quiero decir es que los virus de la gripe que han producido pandemias en humanos, sabemos que han tenido una presentación secular. En el siglo que se han presentado, han repetido al menos una vez su presentación. Vamos a pasar a continuación a hablar de la circulación de los virus y cómo circulan en sus poblaciones. Podemos entender, en primer lugar, qué sería una población donde circula un virus. Los virus circulan en las poblaciones humanas, pero fundamentalmente circulan en poblaciones animales, fundamentalmente de animales que rodean en nuestro entorno. Hay virus de la gripe que han afectado a humanos hasta un número de 12. Hemos visto estos tres, el H1N1, el H2N2 y el H3N2. También afectan a los humanos, por ejemplo, el H5N1, el H7N7 y otros múltiples virus. Independientemente de esto, los animales más afectados por los virus gripales son las aves. Las aves son el reservorio principal donde acantonan los virus gripales. Siempre que un virus ha afectado a un humano, previamente ha circulado en las aves. También
hay 15 virus diferentes de virus gripales que han afectado a cerdos. También estos virus previamente han circulado en aves. Lo mismo sucede con caballos. Han afectado 5 virus diferentes de tipos gripales, han afectado a caballos y previamente han circulado en aves. No solo esto, hay virus de la gripe que pueden afectar a moscas o a escarabajos, a focas y ballenas. Es decir, los virus de la gripe se encuentran extensamente difundidos en toda la naturaleza y los reservorios de los virus gripales pueden ser múltiples, desde murciélagos, civetas, tigres, leones, lo que queráis. Cualquier animal, pero sobre todo mamífero y especialmente aves, puede ser un reservorio muy importante de los virus gripales que han afectado o afectan a los humanos. Todo esto es para establecer un constructo entre los coronavirus y los virus gripales. Yo, desde luego, de virus de coronavirus soy, por así decirlo, novel, tengo poco conocimiento de ello. Y el conocimiento que tengo se acerca a que, por lo que he leído, igual que los virus de la gripe, los reservorios de coronavirus se encuentran igualmente en mamíferos y aves, y como hemos visto, los coronavirus han afectado a murciélagos, han afectado a civetas, a serpientes chinas, la naja, etc. Vemos que su comportamiento con respecto a reservorios puede ser parecido a lo que hacen los virus de la gripe. Es decir, existe una analogía entre el tipo de reservorio que pueden acantonar ambos tipos de virus. Ahora voy a comentar algo acerca de algo que nos preocupa a todos con respecto a la segunda ola. La segunda ola fue muy importante cuando se produjo la pandemia de la gripe del año 1918. Los virus aparecen en las circulaciones, aparecen primero, circulan en esa población, luego suben en esa población, posteriormente van bajando y desaparecen. ¿Pero desaparecen? Yo pienso que no. Es decir, es obvio que cuando, por ejemplo, una persona en agosto tiene tos, mocos y catarro y fiebre, pues va al médico y el médico considera, hombre, pues será un catarro. Pero en ese momento a esa persona no le hacen un estudio para ver si tiene una gripe o si tiene un coronavirus. Bueno, en este momento le harían el coronavirus, por supuesto, pero hace un año o dos, por supuesto que no harían estudios de si estaba circulando el virus de la gripe en ese momento. Es posible que las personas sean portadores del virus de la gripe y luego por eso aparezca otra vez en octubre, que es lo que suele suceder. Lo que quiero decir es que los virus de la gripe aparecen, circulan y desaparecen. Y eso es lo que pasa en nuestra población. Aparece en octubre más o menos. Suben los casos y en febrero suele haber un pico. En la semana 6 en España es cuando se suele producir el pico del caso de la gripe. Bajan luego los casos y tal, y en mayo o junio pues ha desaparecido la gripe. ¿Qué ha pasado con el coronavirus? El coronavirus nos dijeron que apareció en diciembre en China. Vamos a pensar que apareció en diciembre. En España apareció en enero o febrero. Vamos a pensar que apareció en enero o febrero. Ha tenido un pico en marzo o por ahí. Y ahora estamos descendiendo la curva, la famosa curva, y está bajando. ¿Desaparecerá el coronavirus? Pues entra dentro de lo posible que desaparezca. Desaparezca no significa que no haya casos, que podrán ser casos asintomáticos que todos hemos oído hablar mucho de ellos. Pero lo más probable es que se quede acantonado en algún animal, es mi opinión. ¿Por qué digo esto? Porque sucede que con el virus de la gripe, cuando aparece en las poblaciones y luego desaparece esa época que no está en la circulación, que no en el mes de agosto, cuando no tenemos casos de gripe. ¿Qué sucede en el mes de agosto? Pues en el mes de agosto lo que sucede es que el virus de la gripe está comprobado que circula en el trópico. Esto es, el virus de la gripe que nos ha estado golpeando en el hemisferio norte durante el invierno y en el hemisferio sur les golpea en su invierno, que es nuestro verano, resulta que el virus de la gripe suele circular en el trópico durante todo el año. Y no solo se aísla en personas, sino que también se aísla en animales. Y de los animales, en donde más se aísla es en las aves. Esto es, en el trópico el virus de la gripe persiste durante todo el año. Hay casos todo el año y hay casos en animales y en personas. Luego ahí tenemos un punto muy importante de control de los virus de la gripe.
Independientemente de esto, la ocupación del nicho ecológico es que lo normal es que cuando circula un virus, otros virus desaparecen del medio, u otras bacterias. Es decir, cuando por ejemplo hay una pandemia por el H3N2, pues normalmente el resto de virus de la gripe pueden circular, pero circulan menos o no circulan. Pues aquí, ¿qué ha sucedido con el coronavirus? En mi opinión, ha sido sustituir al nicho ecológico del virus de la gripe. Es decir, cuando ha circulado el virus de la gripe en España, aparecía, subía y bajaba. Y más o menos lo hacía en el mismo tiempo que lo hace el coronavirus. Con respecto a la segunda ola, que aunque el coronavirus puede producir una segunda ola, otra cosa que pienso que puede suceder es que en lugar de ser el coronavirus, el que pueda causar una segunda ola en el mes de octubre, y a mí me parece que los virus de la gripe son más potentes que los coronavirus, el que pueda aparecer y de nuevo, o sea, que sea un virus de los que no estamos acostumbrados a que circule habitualmente de la gripe, sea el virus de la gripe AH2N2. Y antes os he dicho la causa. La causa es que la presentación de los virus de la gripe es secular. Y como hemos visto, el virus de la gripe AH2N2 circuló en los años 1957 y previamente había circulado en el año 1888. Es decir, existe la posibilidad de que el virus de la gripe pueda aparecer en el mes de octubre, u otro semejante. A este respecto tengo que decir que habría una ventaja, entre comillas. ¿Cuál es la ventaja? Que el virus de la gripe que circuló en el año 57, en teoría, inmunizó a muchas personas. Todas las que estuvieran entre el año 57 y 68 y padecieran la gripe en aquel momento, esas personas estarían inmunizadas. Con lo cual existirían personas que tienen anticuerpos, con lo cual existe la posibilidad de hacer una vacuna contra el virus de la gripe, etcétera, etcétera. Es decir, la situación sería delicada, pero se podría combatir si sabemos que va a circular. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues obviamente atendiendo a aquello que no has atendido, yo creo, de la manera adecuada todavía, porque estamos sumidos en que hay que hacer test contra el coronavirus, hay que hacer estudios de prevalencia, totalmente de acuerdo, y hay que hacerlo, y hay que seguir haciéndolo, y hay que seguirle marcando de cerca, obviamente, eso hay que hacerlo. Pero también hay que intentar vigilar desde el punto de vista animal a aquellos animales que nos pueden transmitir tanto el coronavirus como los virus de la gripe. Y estoy haciendo caso a aquellos virus que nos pueden afectar. Y estoy haciendo caso a que las personas que pueden controlar eso serían aquellas que están relacionadas con el mundo animal, es decir, los veterinarios, los cuales están incluidos dentro de los servicios de salud pública, las personas que atienden a los animales, veterinarios que hacen clínica veterinaria, los que trabajan en zoológicos, aquellas personas que anillan animales, los vaqueros que trabajan en las granjas, etcétera. Es decir, todas aquellas personas que puedan tener sospecha de que pueden tener algún animal enfermo que tenga relación con estos virus, me parece de fundamental importancia hacer un seguimiento exhaustivo y certero de aquí al mes de octubre. Esa es la idea que yo estoy queriendo transmitir, puesto que se producen varias tormentas perfectas, que es que hay un virus que circuló hace 75 años que resulta que puede ser que circule. Ese virus es vigilable. Si vigilamos las aves, si vigilamos los animales, etcétera, podríamos saber si previamente aparecen aves, si puede aparecer en la población humana. Considero que es muy importante controlar aquello que lo tenemos cerca, los animales terrestres, y sobre todo aquellos que nos sobrevuelan. Con esto no quiero ser en ningún caso alarmista, solamente quiero informar de una situación que parece que es obvio que tenemos que estar al tanto de ella. Nada más y nada menos, y muchas gracias por vuestra atención.